Saludos, bendiciones, qué gusto poder saludarlos este día, deseando que se encuentren bien, que estén bendecidos y bueno, preparándonos para nuestra clase o nuestra lección que vamos a tener con los niños este próximo fin de semana, este próximo domingo. El tema de esta semana es un hombre con coraje. Bueno, sería tres hombres con coraje, que sería Sadrach, Mesach y Abednego. Eran tres personajes en la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 3, nos habla cómo es que ellos tuvieron coraje. Y cuando usamos la palabra coraje, podemos malinterpretar el significado. Cuando habla en el tema, habla de que estos jóvenes, estos hombres tuvieron coraje, significa tuvieron valor, fueron valientes. Eso es coraje. Se necesita coraje muchas veces para servirle a Dios, para decirle no al mundo, para decirle no a los deseos, a lo que uno quiere, y para pelear por Dios. Dios necesita hombres y mujeres que tengan coraje, que tengan valor y iniciativa, y no, que no sean pasivos, sino que tengan ese coraje de decir, yo voy a pelear. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia, o es violento, dice, y los valientes lo arrebatan. En otras palabras, esto no aplica para pasivos. Si yo soy pasivo, no estoy muy interesado en la bendición de Dios, no oro, no busco, no hay mucho interés en mí, hay una pasividad, una tranquilidad. Entonces, eso es lo contrario a tener ese coraje. Coraje es levantarte y pelear por tu familia, pelear en el nombre del Señor, en oración, en ayuno, buscando a Dios, llenándote de su Espíritu Santo y peleando a favor de tus convicciones en Cristo, en este caso en la palabra de Dios. Entonces estos jóvenes demostraron coraje, y Daniel capítulo 3 nos relata la historia y nos dicen, voy a hablar un poquito del contexto del capítulo 3. Dice que había un rey en aquella época llamado Nabucodonosor, y este rey tenía un problema de ego, tenía el problema de se sentía un Dios. Entonces, en su altivez, en su soberbia, sintiéndose ese Dios, mandó a hacer una estatua de oro, y esta estatua era la imagen de este rey Nabucodonosor, representaba a este rey. Entonces, él quería recibir adoración, él quería recibir honra, él quería recibir gloria, quería sentir esa alabanza de la gente, esa adoración de la gente. Entonces mandó a hacer una estatua grande que representaba al rey Nabucodonosor, y él mandó instrucciones, y dice que mandó reunir a todos sus gobernantes, a toda su administración, a todo su gabinete, y les dio instrucciones y les dijo, bueno, se ha hecho una estatua que representa al rey Nabucodonosor. Es una estatua de oro, imagínense cuánto no valía el trabajo que se hizo, y les dio instrucciones y les dice a todos los pueblos, todas las naciones, toda persona, cada vez que la música suene, obviamente había una música especial. Las trompetas va a sonar, va a dar sonido, la flauta, y había toda una orquesta que empezaba a tocar, y cada vez que la orquesta toque esta música, esta canción, esta melodía, todos deben postrarse y adorar la estatua de oro, donde quiera que estén, así estén retirados, lejos. Dice la Biblia que la estatua tenía 30 metros de altura y 3 metros de ancho. Entonces era una estatua alta, y había gente que muy distante podía mirar la estatua, podía divisarla. Entonces
cada vez que la orquesta o el grupo tocaba la música, esta melodía, era una señal de que toda persona tenía que postrarse y tenía que adorar la imagen. Pero y les dice, el que no se arrodille, les da instrucciones, le dice y les advierte, el que no se arrodille, el que no adore esta imagen, va a ser echado en el horno de fuego. Entonces había consecuencias, no era una opción, era una orden. Y dice que todo el pueblo escuchó la instrucción, toda la gente escuchó. Entonces, nadie podía decir es que yo no sabía, a mí no me dijeron. No, todos escucharon. Pero entonces unos hombres que eran enemigos del pueblo de Dios, eran caldeos, eran de la nación de Babilonia, miraron la oportunidad, sabiendo ellos, porque tenían cierta rivalidad en la administración con Sadrach, Mesach, Abednego, no se diga Daniel, los conocían, les molestaba el hecho de que ellos, en ellos había un respaldo de Dios. Entonces a ellos les daba coraje. ¿Por qué el rey los prefiere? ¿Por qué tienen una posición mejor que la nuestra? ¿Por qué los reconocen? Entonces había una molestia, un coraje contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y era que Dios los guardaba, Dios estaba con ellos. Entonces, siempre que Dios está contigo, vas a generar envidia. Va a haber gente que te va a mirar mal. No les va a molestar cuando te vaya bien en la vida. Les va a producir coraje cuando eres bendecido. Y es porque Dios está contigo. Entonces, Dios estaba con estos jóvenes. Entonces, ellos sintieron este coraje, esta envidia, esta rabia contra ellos y miraron la oportunidad. Ellos sabían, estos jóvenes no se van a postrar porque ellos adoran, ellos dicen que adoran al Dios, al único Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, y ellos no se van a adorar ante esta estatua. Entonces dice que los estuvieron espiando, los estuvieron observando, y así como pensaron, ellos no se postraron. Cada vez que tocaba la melodía, escuchaban la música, toda la gente se postraba y adoraba esta imagen. Pero Sadrach, Mesach y Abednego se mantenían de pie. Ellos no se postraron. Entonces, los gobernantes que tenían envidia miraron esta oportunidad y fueron con Nabucodonosor y le llevaron el chisme, le llevaron la noticia, le dijeron, ¿sabes qué? Estos muchachos, tú dijiste que el que no se postre le va a ir mal, y hay 3 jóvenes que no se están postrando, y pareciera como que ellos estaban interesados por el bienestar del rey, pero no era eso lo que los motivaba, era la envidia, era el celo que tenían contra ellos. Pero entonces dice la Biblia que el rey Nabucodonosor se llenó de coraje y dijo, ¿quiénes son estos que se atreven a desobedecer mis órdenes? Que se atreven a desafiarme. Yo di una orden y no la están cumpliendo. Mándenlos traer. Dice que los trajeron y estaba ahí frente al rey Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey les pregunta, oigan, yo di instrucciones, y les vuelve a explicar. Y si no se postran, dice, ustedes van a ser echados al horno de fuego. Pero para este momento, Nabucodonosor estaba muy enojado, estaba muy molesto, tenía ira ya era una cólera lo que tenía. Casi le daba el ataque allí porque no podía creer que alguien se atreviera a desafiarlo, porque él se sentía Dios, acuérdese, sentía que él era un Dios y todos tenían que obedecerlo. Pero Sadrach, Mesach y Abednego dicen, no te vamos a obedecer. Entonces les dice, nosotros no vamos a obedecerte, y nosotros creemos en nuestro Dios, sabemos que Él es poderoso para que nos guarde de este horno de fuego, y no te vamos a obedecer. Dice la Biblia que Nabucodonosor se enfureció tanto que mandó calentar el horno 7 veces más de lo común. Es decir, le subió al horno, y si la temperatura era 150, imagínense, multiplique 150 por 7. Dice que el horno estaba tan caliente, era tan fuerte aquella llama, que cuando los soldados tomaron a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno, dice que los mismos soldados murieron en ese momento
por la fuerza del calor, qué tan fuerte era la llama. Pero una vez que estaban allá adentro, Nabucodonosor se para, en el verso 24 dice, sé que se puso de pie y empezó a observar, empezó a mirar dentro del horno y empezó a darse cuenta. Y preguntó a Nabucodonosor, oigan, ¿qué no echamos tres? ¿Qué no eran tres jóvenes? Y sus gobernantes le dicen, sí, eran tres. Y Nabucodonosor pregunta, bueno, pero entonces yo ¿por qué miro cuatro? Y el cuarto que yo miro, dice Nabucodonosor, se parece al hijo de los dioses. Y en su ignorancia, porque Nabucodonosor no conocía, no tenía un encuentro con Dios, no conocía a Dios, pero aún en su ignorancia, él puede deducir, puede darse cuenta que el cuarto persona que estaba allí no era una persona, un personaje, una persona normal, era un dios, era, dice, el hijo de los dioses, que no era otro más, que era Jesús. Jesús mismo estaba con ellos. Dice que los mandó sacar, les dijo, salgan, y cuando dice que salieron del horno, dice que no había en su ropa, todos vieron que el fuego no los había consumido, no estaban chamuscados, su cabello no estaba quemado, no estaba chamuscado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olían a humo, como si no hubieran estado ahí en el horno. Entonces, Nabucodonosor dice, bendito el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. No cabe duda que el Dios que ustedes sirven es un Dios poderoso. Él los guardó. Entonces, el coraje de estos jóvenes. Yo aplico 3 puntos que podemos aprender de esta historia. Número 1, mantenerte firme ante la presión del mal. Tú tienes coraje, y cuando digo coraje no es que vas a actuar violentamente, vas a actuar locamente, vas a descontrolarte. No, coraje significa yo tengo el valor de mantenerme firme ante la presión del mal. Vas a ser presionado. Nuestros niños no pueden evitar, así como Sadrach, Mesach y Abednego fueron presionados a adorar la imagen. Dice que los trajeron en el verso 14 y verso 15. El rey Nabucodonosor los trajo y les dice, si ustedes no adoran la imagen, ustedes van a ser echados en el horno de fuego. Entonces, ¿qué significa esto? Fueron presionados. Pero aunque fueron presionados, ellos se mantuvieron firmes. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Debo aprender a mantenerme firme ante la presión del mal. Voy a ser presionado. Me van a presionar en el trabajo, en la escuela, con las personas. Voy a ser presionado a corromperme. Voy a ser presionado a actuar mal. Voy a ser presionado a hacer lo que los demás hacen, porque si no, entonces me miro mal. Pero yo tengo que tener el coraje de mantenerme firme, porque yo creo en el Señor. Segundo lugar, necesitamos coraje para mantenernos firmes ante la amenaza. Nabucodonosor dice que los echó al horno. Ellos dijeron, aunque tú nos eches, nosotros no vamos a postrarnos a esta imagen de oro, porque nosotros servimos al único y verdadero Dios. Y aunque Él decida no rescatarnos del horno y Él decide llevarnos a su presencia por medio de esta circunstancia, bueno, nosotros no nos vamos a postrar, seguimos creyendo en nuestro Dios. Él es fiel, Él es bueno, Él es poderoso. Él es el verdadero Dios, tú no eres Dios. Entonces, se mantuvieron firmes ante la amenaza. Y muchas veces vamos a ser amenazados, vamos a ser intimidados. Si no haces esto, te va a pasar esto. Si no aceptas esto, entonces te va a venir esto. Va a haber una amenaza. Y el enemigo quiere muchas veces usar la intimidación. Pero ellos dijeron, no nos importa. Si aún tenemos que morir, estamos dispuestos a morir. Coraje para mantenerte firme en tu convicción para Dios. Y por último, Dios es conocido cuando te mantienes firme. Dios es conocido cuando tú y yo nos mantenemos firmes. Dios es glorificado, Dios es anunciado cuando yo me pongo
cuando yo soy una persona, cuando tengo el coraje de mantenerme firme en mi fe en el Señor, en mis convicciones con Dios, cuando yo no sigo la corriente, cuando aún mi familia me presiona y quiere que yo, no es mal, hombre, no pasa nada. No, yo me mantengo firme. Y Dios es conocido. Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor en el verso 28 y verso 29 dice, Sadrach, Mesach y Abednego, qué bueno que no me hicieron caso, qué bueno que me ignoraron, qué bueno que me desobedecieron, porque ahora yo me doy cuenta, dice el rey, que el único Dios verdadero es el Dios que ustedes sirven. Ahora yo me doy cuenta, dice que el rey mandó decretar, anunciar que no había otro Dios como el que salvara, como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Si no hubiera sido por su firmeza de estos jóvenes, por el coraje de ellos, Nabucodonosor y la nación entera no hubieran conocido. Pero porque se mantuvieron firmes y tuvieron el coraje, el valor, aunque hubo amenaza, aunque hubo opresión, hubo intimidación, pero se mantuvieron firmes, Dios fue anunciado a aquella nación. Y aún Nabucodonosor declaró, y muchos conocieron, que no hay Dios como el Dios de Israel. Entonces, cuando yo tengo el coraje de mantenerme firme, no solo me salvo, sino anuncio a Dios. Dios es glorificado, Dios es conocido. Yo te animo, mantente firme, ten el coraje de mantenerte firme en tu fe en el Señor. Dios les bendiga, espero que tengan un domingo excelente. Bendiciones.